Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Musicaleando, la primera vez que hacemos parte 1 y parte 2, así como Wicked parte 1 y parte 2. Yo espero que esto lo estén viendo después de ver la parte 1. Por si no saben, en este episodio vamos a estar hablando de el ascenso de Wicked, de cómo se convirtió en un fenómeno tan gigantesco que ahora ya tenemos una película de ese musical y que es de las películas más exitosas, que de hecho en este momento que están viendo esta bonita segunda parte, ya está disponible la película de Wicked para siempre, Wicked for Good, en todos los cines. Creo que incluso que ya hay funciones sing-along de Wicked for Good. Entonces, si ya la vieron y ya son fans, pues vayan ahora a verla para cantar en la sala. Porque a esas sí se canta, a las otras no, ¿ok? No sean esas personas, por favor. Pero bueno, si no han visto la primera parte de esta bonita saga, ¿cuál saga? Son 2 capítulos. Si no han visto o no han escuchado la primera parte, ya está disponible en todas las plataformas. Les diría que, órale, muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por el éxito. Pero honestamente, amigos, lo estoy grabando el mismo día, la primera parte y la segunda parte. Así como la película de Wicked se grabaron las 2 partes al mismo tiempo. Yo estoy haciendo exactamente lo mismo, solamente me cambié de suéter. Según yo, es que quería algo rosa, carnal, para en un video ser Elphaba y en otro Glinda, pero no tengo nada rosa. Y esto tampoco es rosa, es morado, pero medio rojizo. Entonces dije, lo más cerca rosa que tengo, pero el video se ve negro. Así que bueno, para recordarles, hola, soy Alain Peñalosa. Si no me conocen, bueno, soy actor de teatro musical, soy un theater kid de corazón y me encanta todo lo que tiene que ver con el teatro musical. Así que en este bonito proyecto nos dedicamos a explorar muchos temas acerca del mundo de Broadway, de musicales. Hago una investigación ardua de un tema en específico y pues hablamos de todos esos temas. Básicamente es chismecito para que crezca más su información de datos innecesarios de los musicales que nos encantan. Pueden seguir el proyecto Musicaleando en todas las plataformas. Aquí les voy a dejar cómo lo pueden encontrar. Y también me pueden seguir a mí en todas mis redes sociales, que también se las dejo aquí. Pero si solamente están escuchando esto, me pueden seguir como @lenpenalosa en TikTok y en Instagram. Pero si quieren ver también sobre mi vida artística, lo que estoy haciendo en el mundo del teatro musical y en el mundo del arte en general, me pueden seguir como @soyalain en TikTok para no perderse nada de eso. Pero bueno, a lo que nos truje chencha, ¿no? En el capítulo pasado exploramos cómo se empezó a crear el musical de Wicked, cómo fueron los primeros workshops, las primeras lecturas, cuando llegaron a San Francisco, con la primera vez que se probó el musical en el escenario, que les fue con críticas bastante mixtas. Incluso cuando llegaron a Broadway también fueron críticas muy mixtas. Hablamos de eso, de cómo no tenemos que dejarnos guiar por una buena o mala crítica. También hablamos de las supuestas peleas que tuvieron Idina y Kristen. Hablamos de cómo les robaron los Tony Awards cuando fue la ceremonia en el 2004. Muchísima información, y de hecho nos quedamos justo cuando Idina Menzel dio su última función en Wicked en Broadway. Para este punto ya Kristen ya se había ido del musical, ya no teníamos a la Glinda original, y ahora la Elphaba original, después de Stephanie, que también hablamos de Stephanie, que le quitaron su bonito papel de Elphaba. Pero bueno, Idina se despidió del papel de Elphaba el 9 de enero, era su última función, 9 de enero del 2005, pero se lesionó en la función del 8 de enero, así que ya no pudo dar su última función, pero como sorpresa llegó al teatro para hacer la última escena del musical de Wicked, y se despidió por completo de Elphaba y del personaje y de los escenarios de Broadway. Y ahí nos quedamos, básicamente. Qué buen resumen acabo de hacer, carnal, no manches, duró 1 hora el capítulo, yo creo. Pero bueno, ahorita vamos a continuar con qué pasó después de que Idina se fue, ya ahora que el musical de Wicked estaba corriendo por su propia cuenta, ¿no? Entonces, vamos a comenzar justo donde nos quedamos. ¡Púchale play! El musical de Wicked, ya para este punto, a pesar de que ya no tenía a sus 2 protagonistas estrellas originales, ya no las necesitaba realmente para seguir creciendo. Wicked cada día se convertía en un fenómeno mundial. Un ejemplo de ello era que el cast album de Wicked, que entró al top 100 de los álbumes más vendidos y escuchados en iTunes, esto en el año 2005. Algo fuera de lo común en un musical de Broadway realmente, y hasta la fecha es algo muy raro. O sea, sí pasa con, no sé, cast recordings de películas musicales o cosas así, ¿no? Como The Greatest Showman o como Vaselina, pero que pasara esto con un musical de Broadway, o sea, un cast recording de un musical, creo que muy pocas veces ha pasado.
Además que tuvieron que crear una fila virtual para comprar boletos para el musical, ya que cada noche se agotaban las funciones. El musical estaba ganando $1,000,000 por semana. O sea, por semana. Eso, ese $1,000,000 que ellos estaban ganando, era lo que Spider-Man perdía por semana. Spider-Man, el musical, perdía $1,000,000 por semana, carnal. Pero bueno, anuncio parroquial. Vayan a ver el primer capítulo que tenemos de Musicaleando, hablando de cómo Spider-Man hasta la fecha es considerado el peor musical de Broadway y el fracaso más grande en la historia de Broadway. Entonces, bueno, solo para que sea un pequeño teaser de que vayan a escucharlo, Spider-Man perdía $1,000,000 por semana y Wicked ganaba $1,000,000 por semanita. Para el año 2005, Wicked se encontraba en su nivel de popularidad más alto y el teatro más grande de Broadway ya no era suficiente para el éxito del musical. Así que se anunció que se lanzaría el primer National Tour de Wicked, que comenzaría en primavera del 2005. El National Tour, para quienes no sepan, básicamente es una gira que hacen por todo Estados Unidos, incluso llegan a Canadá y a muchos lugares de los musicales que tienen en Broadway. Es algo bastante común. En una de esas a veces nos llega aquí a México, pero es la verdad medio complejo. Pero en el National Tour, además, y esto de verdad me pone muy feliz cada vez que lo cuento, por fin, después de un corazón roto y que le rompieron todas las ilusiones a mi niña, Stephanie J. Block, la verdadera Elfaba original, sería la Elfaba titular de toda esta gira de el musical de Wicked. O sea, lo logró, por fin la pudimos ver como Elfaba y la verdad es que a mí me gusta mucho su Elfaba, lo hace espectacular. O sea, bueno, cuando estuvieron en San Francisco, Stephanie se quedó como la alternante-ish, o bueno, realmente como cover de Elfaba, pero solamente le tocó subir un par de veces en las últimas funciones que tuvieron en San Francisco cuando empezaron el musical apenas, ¿no? Vayan a ver el primer capítulo, recordatorio. Yo creo que ya todos lo vieron aquí, ¿no? Bueno, X. Pero ya, lo logró Stephanie, así que pueden estar tranquilos. Hay finales felices, amigos. Sí existen. Tengan paciencia y fe, ¿ok? Si algún día les quitan un papel, recuerden que algo vendrá, porque siempre vendrán tiempos mejores. Bueno, ya. Al igual que en Broadway, Wicked tuvo un rotundo éxito en sus giras, con funciones agotadas casi inmediatamente al salir a la venta los boletos, que esto pues ayudó bastante a la economía de cada ciudad que visitaban. El éxito era tan grande con Wicked, y la demanda también de Wicked era tan grande, que 4 años después, en el año 2009, tuvieron que hacer otro elenco y equipo que llevara otro National Tour. O sea, para explicarme un poco mejor, hubo un tiempo en el que había 2 producciones originales de Wicked dando gira por todo Estados Unidos. O sea, era una locura, carnal. O sea, la demanda era demasiado gigante. Pero a pesar de eso, a pesar de que tenían 2 National Tours al mismo tiempo, aún no era suficiente. La demanda por Wicked seguía siendo altísima. Así que decidieron dejar como fijo el musical en la ciudad de Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles y San Francisco. O sea, imagínense que hubo una época en el mundo en donde Wicked fue tan exitoso en Estados Unidos que tenía funciones en 4 ciudades fijas y 2 giras en otras diferentes ciudades al mismo tiempo. O sea, una locura, carnal. Yo creo que el otro musical que se me ocurre que está logrando esto, pues es Hamilton, obviamente, pero yo creo que Wicked fue de los primeros musicales en lograr esto, ¿eh? Ahora, recordemos que Universal aún tenía los derechos para adaptar Wicked a películas y pues en general tenía los derechos de los personajes, así que los podían utilizar. Y recordemos que los personajes del Mago de Oz son de dominio público, entonces tampoco es como que tenían que pedir permiso para eso. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Ok, el 12 de julio del año 2006, en el parque de Universal Studios de Japón, una tierra del mundo de Oz se abrió y en el fondo del área del mundo de Oz se encontraba Ciudad Esmeralda, que realmente era un teatro. Y ahí dentro del parque de Universal Studios Japón se creó una adaptación del musical de Wicked de 30 minutos. Esto está loquísimo. O sea, una adaptación de un musical que es una adaptación de un libro que es una adaptación del Mago de Oz. Esos japoneses rompiendo barreras como siempre. Qué loco. Bueno, esta adaptación es uno de los momentos más interesantes y más extraños que ha tenido el musical, que incluso estoy seguro que muchas de ustedes, si no es que la mayoría, ni siquiera estaban enterados de que esto existió en algún momento. Les cuento rápidamente toda la cuestión del musical de Wicked en el parque Universal de Japón.
Esta adaptación se creó, obviamente, para explotar un poco la popularidad de Wicked y para poder llevar experiencias musicales de alta calidad al parque de Universal Japón, que era relativamente nuevo, ya tenía unos añitos, pero además en esos años necesitaban enganchar al público, ya que Tokyo Disney acababa de abrir sus puertas y pues le estaban haciendo obviamente buena competencia a Universal Studios Japón. Se creó este teatro de 2000 butacas, bastante grande, de hecho más grande que el teatro donde se presentaban en Broadway, bueno, donde se presenta Wicked en Broadway, para que pudieran dar varias funciones de esta versión de 35 minutos de Wicked durante el día. O sea, lo que hacen mucho los parques y también los cruceros de Disney o los cruceros de entretenimiento es que hacen versiones chiquitas de los musicales que tienen, justo que sean de 30 a 35 minutos para que den funciones durante el día. O sea, se dan varias funciones durante el día, dan como unas, no sé, 8 funciones más o menos, lo cual es pues pesado, pero pues es un musical de 35 minutos, entonces hacen la historia más ligera. De hecho, a mí, de mis versiones favoritas que hay de musicales, algunas sí son de los cruceros de Disney, porque tienen, por ejemplo, el musical de Enredados, que el musical de Enredados pues nunca ha llegado a Broadway y nunca se ha hecho, pero en los cruceros de Disney está el musical de Enredados, que igual dura 30-35 minutos y es buenísimo, a mí me encanta, hay canciones nuevas, es buenísimo. Estaría bueno, oye, fíjense que sería bueno un capítulo dedicado a los musicales de los cruceros de Disney. Pero bueno, solo pequeño disclaimer, ¿no? Si les gustaría ese video, déjenme aquí en los comentarios, ¿ok? Déjenme de qué temas les gustaría que hablemos. Obviamente, esta versión de Wicked en el parque de Universal Japón tuvo bastantes cambios. Primero, algo curioso es que el musical combinaba diálogos y letras de las canciones tanto en inglés como en japonés, porque pues al final del día estos parques son pues para atraer turistas, viene gente de todo el mundo, pero sí principalmente todo el show de Wicked ahí en los parques estaba en japonés. Solo el 30% de las canciones y diálogos estaban en inglés. Y tradicionalmente una actriz americana o australiana interpretaba a Elphaba, pero Glinda siempre debía ser una actriz japonesa, lo cual es bonito que siempre le dieran ese lugar. Ahora, el enfoque de esta adaptación era ver la amistad de Elphaba y Glinda. Debido a esto, fueron eliminados personajes como Fiero, como Boq, como Madame Morrible, el profesor Dilamon, Nessa Rose, etc. La verdad, quitaron a todos, solo Elphaba, Glinda y el mago y el ensamble, porque pues ese era el enfoque de esa versión. Además de que obviamente solo se quedaron con las canciones pues más icónicas del musical. Sin embargo, no necesariamente respetando el orden que tenían esas canciones en Broadway. Espérenme que voy a estornudar. Ya se fue. Una disculpa, amigos, está cambiando el clima en Ciudad de México y me está dando alergia. No estoy listo para esto. Bueno, si están un poquito intrigados con esta versión japonesa de Universal Studios de Wicked, pueden encontrarlo completo en diferentes redes, pueden verlo. Ahí está completo, todo. Y yo sí me lo eché y está muy interesante. Y sí está medio bizarro cómo combinan el japonés con el inglés. Pero pues creo que funciona bastante bien. Aquí les voy a contar un poquito de cómo se estructuraba el show, pero si quieren verlo, pues vayan a checarlo. Dura 35 minutos y es de esas cosas súper extrañas que te puedes encontrar de Wicked. Así que bueno, les dejo el link aquí abajito, ¿no? En la descripción. Básicamente lo que hacían era que el musical comenzaba con Glinda y Elphaba cantando One Short Day con todo el ensamble. Y después llegando con el mago. O sea, básicamente lo que vemos casi al final del primer acto del musical de Wicked, ¿no? Y bueno, llegan con el mago y ellas le empiezan a narrar al mago lo que habían vivido hasta el momento. Y básicamente, pues con esta narración empiezan a hacer un resumen de todo el primer acto del musical y recreaban algunas de las escenas que sucedían en ese primer acto. Como por ejemplo la canción de Wizard and I, que pues, la cantaba Elphaba y obviamente tenía que cantar popular. Creo que o sea, nada más eran como 3 o 4 canciones las que cantaban en el musical. Pero pues sí, básicamente era eso. Ellas narrándole al mago todo lo que habían vivido hasta el momento y cantando algunas de las canciones. Después de hacerles un resumen al mago y al público, pasa toda la escena donde se dan cuenta que el mago pues es un farsante, ¿no? Tratan de escapar y Glinda y Elphaba, antes de despedirse, cantan For Good. Pues o sea, se brincaron de ahí al final de la obra. Pero bueno, cantan For Good porque pues también es una canción icónica del musical. Y después de cantar For Good, se abrazan y todo para cerrar con Elphaba escapando y cantando, obviamente, Defying Gravity. Y en eso baja una lona gigante que dice Wicked del musical y pum, se acababa el show. Y se podría
o sea, podría pensarse que esto era demasiado como que apresurado, pero honestamente funcionaba bastante bien. Era una gran probadita para que el público se quedara con las ganas de ver el musical de Wicked ya en las diferentes ciudades donde estaba, ¿no? Y de hecho siguieron con este show durante mucho tiempo, 5 años para ser exactos. Y realmente fue removido porque para el 2011 el musical de Wicked ya se encontraba fijo en Tokio. Espérenme que no sé si estoy grabando. ¿Estoy grabando, no? Sí, sí estoy grabando. Entré en pánico de repente, dije, ¿sí le piqué play al micrófono? Bueno, Ajá, ya para el 2011 el musical de Wicked ya estaba como fijo en la ciudad de Tokio. Así que ya no tenía caso ir a ver una versión de 30 minutos del musical cuando ya podías pues ir a ver el musical entero. El musical cerró, al igual que toda la Tierra de Oz, ahí en el Parque Universal. Así que si algún día van a Universal de Japón, vayan, les pido por favor, háganlo por mí, vayan al área de Plaza Sésamo. Es ahorita una zona de Plaza Sésamo. Y solo ustedes sabrán que esa área realmente era el mundo de Oz. O sea, abajo de Elmo y de todos ellos están los cadáveres de Elphaba y Glinda versión japonesa. Pero bueno, cierro ese gigantesco paréntesis, pero que teníamos que hablarlo porque fue algo bastante bizarro. Pero voy a regresar al pasado, al año 2006, donde se abrió esta experiencia de Wicked en los parques de Universal Japón. Ese mismo año 2006, pero el 7 de septiembre, Wicked dio su primer salto internacional con la producción del musical en Londres, en el West End, que para los que no sepan, el West End básicamente es el Broadway de Londres. Aunque realmente el musical no necesitaba promoción, el musical estrenó con un gigantesco gancho: el regreso de Idina Menzel como Elphaba. Un año después de que Idina se había ido del mundo de Oz y de Broadway con el personaje de Elphaba, estaría regresando a el West End a dar funciones hasta el 30 de diciembre de ese año, o sea, hasta diciembre del 2006. Empezó en septiembre del 2006 y terminó en diciembre del 2006, donde ahora sí, pudo despedirse del personaje sin ningún tipo de problema. Y realmente, sí, esta fue la despedida absoluta de Idina como Elphaba. Bueno, hasta la fecha, ¿no? No sabemos qué puede pasar. Una Idina así toda viejita en 20 años regresando a Elphaba. Pero bueno. Uno pensaría que para este punto el musical ya no recibiría malas críticas. Sin embargo, el musical de Wicked debutó en el West End con críticas muchísimo más mixtas que cuando estrenó en Broadway. Pero nuevamente, a pesar de las malas críticas, el boca en boca empezó a hacer que nadie hiciera caso de esas críticas. Así que, repito, vayan y creen su propio criterio. Nunca me voy a cansar de decirlo, carnal. Que bueno, oigan, es que me lo pensé mucho si hablar de esto, pero ahorita que estamos hablando del West End, no me puedo ir sin antes contarles la gran anécdota. Es una de mis anécdotas favoritas del mundo del teatro musical. Pero bueno, hasta la fecha, el musical de Wicked sigue ahí en Londres, en el West End. Lo pueden ir a ver en este momento. Y bueno, como ustedes recordarán, hace unos años la reina Isabel pues falleció. Bueno, siento que ya tiene mucho tiempo, ¿no? ¿Cuándo falleció la reina Isabel? No me acuerdo, pero ya tiene bastante, ¿no? Pero bueno, el caso es que el día que la reina Isabel falleció en Londres, pues ese día había función de Wicked. Entonces, pues como ustedes recordarán, el musical, literalmente las primeras palabras que escuchamos cuando empieza son el ensamble cantando "Good news, she's dead". Entonces, lo que tuvieron que hacer fue que antes de que empezara esa función del día que falleció la reina Isabel, pues entró una persona encargada del musical de Wicked a dar pues un anuncio, ¿no? De hola, bueno, como ustedes saben, nuestra reina acaba de fallecer. Al final del show vamos a dar 1 minuto de silencio para honrarla, y solamente sepan que el show va a correr exactamente igual que en todas las demás funciones que hemos dado de Wicked. Y se fue al escenario y en eso entra el ensamble "Good news, she's dead". Ay, carnal, es mi video favorito en la historia. Por favor, se los voy a dejar aquí, vayan a verlo. Wow, es que imagínate haber sido parte de ese ensamble en esa función. O sea, ay, es espectacular.
Ay, qué gran anécdota. Perdón, lo tenía que sacar de mi sistema. Es maravilloso. Pero bueno, vamos a continuar. Regresemos al 2006. Bendita sea la reina Isabel. Viva la reina. Bueno, esta producción también es bastante conocida, la versión del West End, debido a varias cosas que fueron cambiadas del musical original a esta producción del West End. Mismos cambios que con el paso del tiempo también fueron implementados en las otras versiones de Wicked alrededor del mundo. O sea, los cambios que se fijaron ahí en el West End, poco a poco también se fueron fijando en las diferentes versiones que existieron de Wicked en el mundo. Nuevamente les voy a dejar aquí en la descripción un video que vi de un chico que recopiló las diferencias más grandes de la versión del West End a la de Broadway. O sea, hay gente muy clavada, amigos. Yo siento que soy clavado, pero luego me encuentro a más. Pero bueno, si quieren ver así a detalle todos los cambios mínimos y grandes que se hicieron de la versión de West End a la de Broadway, pues ya está. O sea, hay muchos slime tutorials de la versión del West End y también muchos slime tutorials de la primera versión de Wicked en Broadway, así que vayan a verlo minuciosamente. Pero creo que el cambio más significativo que tuvo el musical fue justo con el opening que tenía el musical. Ya que antes el musical abría con un sombrero gigante de Elphaba en el escenario que después se desvanecía como si se derritiera para dar paso a la primera canción. El West End lo que hizo fue comenzar con el ensamble como que rodeando una luz brillante donde se proyectaba en el fondo la imagen de la bruja derritiéndose. Mismo opening que es replicado ahora en Broadway también, o sea, lo pueden ver en la versión de Broadway y en las otras producciones alrededor del mundo. Y honestamente, o sea, si me preguntan a mí, me gustaba mucho más como que el opening con el sombrero. Creo que era bastante icónico ver el sombrero gigante y ver cómo se desvanecía y hacía esta imagen de que se derretía la bruja. Y me da mucho gusto que para la película de Wicked se rescató ese detalle. Justo la primera toma de la cinta es el sombrero y después nos vamos a ver el paisaje. De verdad, que el opening de la película de Wicked es... Ay, no, me pone la piel chinita cada vez que lo veo. Es espectacular. Pero bueno. Hablando de la película, ya casi vamos para ese tema, amigos. Les digo que es mucha información, una disculpa. Creo que para este punto, que era el año 2006 y que Wicked ya era un boom, ya era bastante obvio que Wicked ya se estaba convirtiendo en un fenómeno mundial y algo bastante reconocido también en la cultura pop. Incluso siendo parodiado o referenciado en películas, en series, en programas de televisión, hasta en otros musicales de Broadway estaba siendo referenciado Wicked, como en Prom. Yo creo que el más obvio pues es Shrek el musical, que es de mis momentos favoritos, ver a Farquaad después de cantar su canción, hacer el... Es brutal, es hermoso, me río todos los días. Pero bueno, solamente para que noten cómo, a pesar de que la gente a lo mejor y no había visto el musical de Wicked, ya ubicaban ese grito de Elphaba al final de Defying Gravity. Así que así de icónico era el musical y que sigue siendo el musical. De igual forma, en el 2010 llegó la primera producción non-réplica del musical de Wicked a Finlandia. Para quienes no sepan, una versión non-réplica, en términos muy sencillos, significa que esa producción crea una nueva propuesta en el diseño del maquillaje, vestuario, escenografía, iluminación y diseño de personajes incluso del musical. Es básicamente la misma historia del musical, la misma música, pero físicamente vista de otra forma, ¿ok? Eso es más o menos una producción non réplica. Vayan a ver Iván Pasillas de la que Larry tiene un video muy bonito explicando las diferentes versiones que existen de musicales, entre ellas non réplica. Sin embargo, las versiones réplica de Wicked estaban extendiéndose por todo el mundo, llegando como fija en ciudades como Australia, Japón, Países Bajos, Brasil, Alemania, Corea del Sur, Nueva Zelanda y por supuesto, claro que sí, México. Que honestamente, amigos, el cómo Wicked llegó a México, lo que conllevó que este musical llegara a México y todas las personas que formaron parte de esa historia, la verdad es que sí merece su propio capítulo. Incluso, bueno, afortunadamente tengo varios amigos y maestros que formaron parte de ese musical de Wicked aquí en México, como mi querido Andrés Elvira, Marisol Meneses, Adam Sadwing, y bueno, incluso Ceci de la Cueva. En fin, denle like a este video si les gustaría que
tuviéramos un capítulo especial dedicado a la llegada de Wicked a México, con invitados especiales aquí en este bonito sillón. Los invitados pues que hayan formado parte del elenco. Creo que podría ser un capítulo muy especial. Ojalá que se logre. Denle like, compártanlo, suscríbanse para que este proyecto crezca y que podamos tener muchos eventos especiales aquí en este bonito programa. Ay, sería muy bello, ¿no? ¿Se imaginan aquí estar chismeando de cómo llegó Wicked a México? De la boca de la gente que estuvo ahí. En fin, bueno. Además de que Wicked en México fue también nuestra primera visión al futuro de que Dana y Ceci de la Cueva regresarían años después a interpretar nuevamente sus papeles para la película de Wicked. Pero bueno, eso será más adelante. También en el año 2013 ocurrió otra visión del futuro, cuando la canción de Popular entró a los 100 más escuchados de los Billboard. Pero no la versión que ya conocíamos del musical de Wicked, sino una versión interpretada por la estrella de pop Miko, que también incluía una cantante invitada en esa canción. Así es, amigos, Ariana Grande. Este momento sí fue bastante crucial e importante, ya que en el fandom de los Theater Kids se empezó a decir que si en algún momento se hacía una película de Wicked, Ariana Grande sería una Glinda perfecta. Y honestamente creo que gracias a la popularidad... ¿viste? Hice un chiste de popular. Bueno, gracias a la popularidad de este fancast de Ariana Grande, yo creo que gracias a eso es que se pudo concretar la llegada de Ariana como Glinda, que la verdad fue la mejor decisión que se pudo haber tomado. ¿Qué otras actrices audicionaron? Eso lo veremos más adelante. La película de Wicked era algo inminente. En algún momento tenía que pasar. Y todos esperaban cada año que Universal hiciera un anuncio confirmando el inicio del desarrollo de la adaptación cinematográfica del musical. Ya deja tú la novela, carnal. Lo que querían ver adaptado era el musical de Wicked en el cine. Pero, aunque les duela admitirlo, había una empresa que le daba tremendo FOMO, como diría la chaviza, y tremendo coraje de que no podían hacer una adaptación de Wicked. Y esa empresa era Disney. Adivinaste, claro que sí, todos sabemos. Porque aceptémoslo. Wicked y en sí el mundo de Oz es uno que Disney siempre trató de encontrar la forma de capitalizarlo. El Mago de Oz, al ser una historia, como ya les había dicho, con derechos libres de dominio público, pues básicamente Disney trató de crear mucho tiempo sus propias adaptaciones del mago, como implementando a los personajes en los parques de Disney, a los personajes del Mago de Oz. Incluso no sé cómo habrá sido ese deal, pero había un momento, o no sé si ese juego siga, pero no, creo que ya no sigue. Bueno, había un juego de Disney, o hay un juego en Disneyland o Disney World, donde podíamos ver a los personajes del Mago de Oz, a Dorothy, al espantapájaros yendo al camino amarillo. Y de hecho salía Julie Garland ahí, o sea, era como, ¿what? Entonces no sé a qué deal habrán llegado, pero bueno. Así como la película también que hicieron en 1985 llamada Oz, un mundo de fantasía. Yo creo que esa peli nadie la vio, carnal. Yo la neta no tengo ningún recuerdo de haberla visto, pero bueno, hicieron una película de Oz. Pero los rumores cuentan que Disney trató de negociar durante años con Universal para obtener los derechos de Wicked, y más después de ver el éxito del musical. Y al no obtener los derechos, trataron de crear su propio Wicked, con la película del año 2013, Oz el Poderoso. No sé si alguien la recuerda. O sea, es una película horrenda. Bueno, sí, es esta película horrenda que sacaron con James Franco como el mago, con Mila Kunis como Elphaba y Michelle Williams como Glinda. El elenco, punto que no estaba tan mal, salvo James Franco, que estaba funadísimo. Pero esta película contaba el origen de cómo el mago llegó al mundo de Oz, y tratando de crear como que su propio origen para cómo se volvieron malvadas las brujas. Bueno, realmente cómo se volvió malvada Elphaba y Glinda ahí. De hecho, creo que el mago se terminaba casando con Glinda. Una cosa bien bizarra, carnal, no me acuerdo. Esa peli como que tenía mucho potencial. Yo me acuerdo que fui muy emocionado porque aparte la dirigió Sam Raimi, que es el director de la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire, que es de mis películas favoritas de la vida. Y pues no, amigos, una decepción, la verdad. Creo que era una buena idea, pero no resultó. Disney pensaba que esta película sería un enorme éxito e incluso pensaba que sería una gran saga después del éxito que habían tenido con Piratas del Caribe. E incluso, bueno, Disney pensaba sacar una trilogía del mundo de Oz, empezando con esta película. Pero la película fue un fracaso rotundo, tanto en crítica como en taquilla. A pesar de eso, Disney ya tenía bajo la manga el plan B para conseguir su propio Wicked. Y esta vez
sí les resultó. ¿Ok? A ver, vamos a hacer un experimento. Les voy a contar la trama de un musical original. ¿Ok? Esto, no piensen que es una copia de Wicked. No. Esto es nuevecito, carnal. ¿Ok? Va. Esta trama se trata de dos chicas jóvenes que viven en un mundo mágico. Una es una chica súper extrovertida y súper enamoradiza, ingenua, amada por todos y que le gustaría tener poderes. Otra es una chica retraída, el bicho raro de su familia que ha crecido toda la vida pensando que está mal ser ella misma y lucha por lo que cree. Pero un día se cansa y decide escapar, cantando una canción demostrando que ahora ella tiene el control de su vida y que no le importa lo que piensen los demás y que es libre. ¡Libre! ¡Libre soy! A pesar de ahora ser vista como la villana de su cuento. ¡Ojo! Esto no es una copia de Wicked. No. ¿Saben por qué? Porque aquí no son dos amigas, son dos hermanas. Caso cerrado, señoras y señores. El 19 de diciembre del 2013, el mismo año que se estrenó Oz, la película de Disney, la película de Frozen se estrenó, convirtiéndose en un fenómeno inmediato, con Let It Go siendo el nuevo himno de Disney y la canción más escuchada durante todo el 2014. Para la chaviza que no estuvo en esa época, Let It Go era como el golden de ahorita, o sea, el de bueno, ese Golden era Let It Go. O sea, de hecho creo que a partir de Golden ya se quitó el legado de Let It Go, pero bueno, siempre amaremos Let It Go. Es lo único bueno de esa peli. A mí no me gusta Frozen, ok. Solo amo a Carmen Saraíta, amo a Carmen, mi mami de superhéroe. Bueno, ya me callo. A ver, amigos, ¿a quién engañamos? ¿A quién? La similitud entre Wicked y Frozen es innegable. Incluso Disney no lo disimuló ni tantito, ya que para Elsa contrataron a la mismísima Elfaba, Idina Menzel. Que a ver, no es queja, o sea, la verdad, qué padrísima idea fue contratar a Idina para que interpretara a Elsa. Y creo que esto fue lo más cercano que pudimos tener o que vamos a tener de una película animada de Wicked. Incluso también se podría decir que la película de Maléfica, que salió en el año 2014, protagonizada por Angelina Jolie, también fue un intento de Disney de tener su propio Wicked, ya que la intención de esa película era contar la historia clásica de la Bella Durmiente, pero desde la perspectiva del villano, o sea, Maléfica, para demostrar que realmente no era la mala del cuento, o sea, justo la trama principal de Wicked. Sí, como que Disney sí quería encontrar la manera de capitalizar con eso. Ojo, todo esto no es con el afán de atacar a Disney, ¿ok? Solo es para demostrar cómo Wicked estaba influyendo tanto en la industria del entretenimiento. Sin embargo, a ver, no crean que Universal se encontraba todo este tiempo pues con los brazos cruzados y sin hacer nada para hacer una película de Wicked. Porque en el 2010 se reportó que Universal ya estaba comenzando la producción para adaptar el musical a la pantalla grande. Universal comenzó entrevistando a grandes directores de Hollywood para saber si a alguien le interesaba dirigir la película. De hecho, durante mucho tiempo muchos fans en todos estos años estuvieron haciendo sus propias animaciones de cómo podría ser una película de Wicked, estaban haciendo su fancast, muchas cosas, y bueno, Universal sí estaba trabajando en ello, ya estaba buscando director y no lo lograron hasta el año 2012, donde se confirmó que el director de la película de Wicked sería el mismísimo Stephen Daldry. Para quienes no lo ubiquen, Stephen ya era bastante conocido por dirigir la entrañable película de Billy Elliot y quien además dirigió la adaptación a musical de Billy Elliot. O sea, él hizo la película y el musical también. Daldry parecía una gran opción porque ya tenía experiencia tanto dirigiendo cine como musicales. Universal también confirmó que la película estaba pensada para estrenarse en algún punto del año 2016, pero realmente la película se fue estancando y no superaba su etapa de desarrollo. Esto me recuerda mucho al video que le subí de Mentiras, la película, de cómo se fue retrasando durante año tras año. Vayan a verlo si no lo han visto. Sí, iba a haber una película de Mentiras, el musical, y nunca se hizo. Vayan a ver el capítulo, está bastante bueno, mucha información, así que nada, suscríbanse. ¿Ven qué bonito contenido estamos teniendo aquí? Me está encantando. Gracias por estar aquí, amigos. Hasta el 16 de junio del año 2016, o sea, el año en el que se supone que iba a estrenar la película de Wicked, Universal anunció oficialmente que la película estrenaría el 20 de diciembre del 2019. O sea, tenían más o menos pues,
como 2 años y medio, 3 años casi para hacerla. Antes sí se tomaban el tiempo para hacer las películas, oigan. Incluso la cosa estaba tan seria, carnal, que postearon una foto en sus redes con el póster del musical de Wicked y la fecha del estreno de la película. Esto sí iba en serio. Pero en el 2018 confirmaron que otra vez iban a retrasar la película. Pero, y esto me da neta mucha risa, como ya habían dicho, ay, Universal, te quiero mucho, de verdad, amo mucho Universal. Como Universal ya había dicho que el 20 de diciembre del 2019 iban a estrenar una película musical, decidieron estrenar ese día la gloriosa, majestuosa e inolvidable película del musical de Cats. Amo los finales felices. Ay, qué hermoso, amigos. Ay, luego estaría bueno hablar de Cats, porque de hecho, no sabían, Steven Spielberg, el director legendario de cine y además el director del musical de West Side Story en su versión película, Steven estuvo trabajando durante años en una película animada de Cats. Y de hecho hay muchos storyboards, mucha información. Estaría bueno hablar de ese tema, de esa película que nunca se hizo. O sea, imagínense que el sujeto que creó la película de Roger Rabbit iba a hacer una película animada del musical de Cats. Eso hubiera estado bastante bueno. Pero bueno, lo hablaremos en otro capítulo. Pero bueno, ese día, el 19 de diciembre, sí tuvieron un musical. Se estrenó Cats en los cines. Espantosa, por cierto. La película continuó su desarrollo y antes de que Universal pudiera dar una nueva fecha de estreno, llegó el COVID-19. El famoso COVID, lo que detuvo bastantes producciones, o bueno, todas las producciones de entretenimiento fueron pausadas y provocando que Stephen Daldry decidiera bajarse el proyecto. Stephen, que iba a dirigirlo, y pues ya decidió mejor irse, y también esto provocó que Universal regresara a estar en ceros nuevamente con la película de Wicked. Pero el 2 de febrero del 2021 se confirmó que Wicked había encontrado un nuevo líder, el director Jon M. Chu, quien recientemente estaba a punto de estrenar el musical que dirigió para el cine, la adaptación del musical de Lin-Manuel Miranda, In the Heights. Para los que me conocen, In the Heights es una película muy importante para mí y el musical es muy importante para mí también. Entonces yo estaba muy atento a que se estrenara esta cinta y la película se grabó antes de la pandemia. Entonces estuvo enlatada durante mucho tiempo hasta que se estrenó en junio del 2021. Y bueno, muchos productores ya se había corrido la voz que habían escuchado que el trabajo que hizo Jon M. Chu para la película In the Heights había sido algo muy bueno y muy bello. Así que Universal decidió confiar y se dio cuenta que Wicked no podría estar en mejores manos que en las de él. Que la verdad yo creo que también fue una gran decisión. Jon M. Chu lo hace muy bien. Sobre todo la primera película de Wicked. A mí, ya que pude ver las dos, me gustó mucho más la primera. Pero es un gran trabajo, la verdad, lo que hizo este gran hombre. Cuando contrataron a Jon, él compartió un post en sus redes diciendo: el pensar que fui invitado para traer esta grandiosa historia a las pantallas grandes de todo el mundo es como si el mago me hubiera invitado directamente al mundo de Oz. Protegeré esto vigorosamente y ojalá que con algunas sorpresas en el camino. Por cierto, ¿quién quiere ser Elfa Baiglinda? Esa pregunta que dejó Jon en sus redes, a pesar de que lo hizo en tono cómico, era algo que en verdad mucha gente quería. Y no solo simples mortales como nosotros queríamos interpretar a estos personajes, no, celebridades de talla mundial querían ser elegidos para interpretar a los protagonistas de Wicked. Y nada más para que se den una idea, aquí les va una lista de los actores que estuvieron a punto de interpretar a Elphaba, Glinda y Fiero en la película de Wicked. Para Fiero, el cantante Shawn Mendes estuvo presente en las audiciones, junto con otros dos famosos cantantes, los hermanos Joe Jonas y Nick Jonas. De todos ellos, el único que había estado constantemente participando en musicales y que lo sigue haciendo hasta la fecha es Nick Jonas. Nick Jonas desde muy niño había participado en muchos musicales de Broadway. Estuvo en musicales como Hairspray, Los Miserables, estuvo en muchos musicales de niño y actualmente también estuvo en The Last 5 Years en Nueva York. Shawn y Joe solo han tenido experiencias en películas musicales. Joe Jonas, pues obviamente en las películas de Camp Rock y en las series que estuvo ahí en Disney. Y Shawn en el 2022 protagonizando la película de Lilo Lilo el Cocodrilo. Me da mucha risa el nombre de Lilo Lilo el Cocodrilo. Ay, pero bueno, saludos a Nando Fortanel, que le hizo la voz de Lilo en español y que es mi maestro de doblaje musical. Al final decidieron elegir a un actor con una gran experiencia en musicales, el grandioso Jonathan Bailey, quien desde muy corta edad estuvo participando en montones de musicales en el West End, no en Nueva York como mucha gente piensa.
Entre ellos, Los Miserables y, claro, el musical The Company, quien le otorgó su premio en los Olivier Awards como mejor actuación de un personaje secundario en un musical. Básicamente estos son los Tony, pero del West End, ¿ok? Gracias a su increíble interpretación como Fiero en la película de Wicked, este año Jonathan Bailey volvió a los escenarios de Londres protagonizando Richard II de William Shakespeare y recientemente protagonizando la nueva película de Jurassic World con Scarlett Johansson, película también de Universal, así que obviamente el trabajo que hizo Jonathan en Wicked, que también fue de Universal, pues hizo que lo recomendaran para ahora estar junto con Scarlett Johansson en una cinta, o sea, imagínate. Teatreros conquistando Hollywood también. Para el papel de Glinda, de las actrices más conocidas que se sabe que audicionaron fueron Amanda Seyfried, quien ya había participado en películas musicales como Sophie en Mamma Mía, como Cosette en Los Miserables. Otra actriz que estuvo en las audiciones y que era una de las favoritas era Dove Cameron, que también audicionó, mencionando que el proceso fue bastante largo. Dove ya tenía experiencia con musicales en la televisión como Hairspray Live, como Schmigadoon y obvio, pues Descendientes, ¿no? Pero también recientemente había estado en el escenario siendo Clara en The Lights in the Piazza o siendo Cher en la versión off-Broadway del musical de Clueless, que no he tenido la oportunidad de ver Clueless y tengo muchas ganas porque la película me gusta mucho. Por último, la famosa Regina George de Broadway, tanto en el escenario como en la adaptación cinematográfica, René Rapp, también audicionó para Glinda. Y miren, la verdad, yo amo a esta talentosa mujer, es una chingona, pero 000 me la imagino como Glinda. Incluso ella mencionó que se emocionó muchísimo al ver que Ariana Grande se quedó con el papel de Glinda. Que bueno, como ya lo habíamos mencionado, Ariana era la favorita para los fanáticos y además de ser ya mundialmente famosa como una popstar, demostró con su interpretación que era la indicada para interpretar a Glinda. Y ya les dije que no voy a hablar mucho de lo que pensé de Wicked for Good porque sé que muchos no la han visto o tal vez ya para este punto ya la vieron, pero la interpretación de Ariana Grande como Glinda en Wicked for Good me gustó bastante, o sea, yo sí no veo descabellada la idea de que pueda estar nominada al Oscar. Al igual que Cynthia, obviamente. Es que Cynthia... Pero bueno. Hablando de, por último, Elphaba. Aunque en este caso no está confirmado qué actrices audicionaron para el papel, se sabe que antes de que John M. Chu fuera el director del proyecto, Stephen Landry, el director pasado, y Universal habían considerado a Lady Gaga para que interpretara a Elphaba en la película de Wicked. Imagínate, carnal, Lady Gaga pudo haber sido Elphaba en la película de Wicked. ¿Qué? Además, Gaga para ese momento ya tenía un Oscar por su precioso trabajo en A Star is Born. Qué gran película. Pero también no era secreto para nadie que Lea Michele soñaba con ser Elphaba. Y a ver, muchos lo saben, pero como buen theater kid que se respeta y que soy, yo amaba Glee de adolescente. O sea, de verdad me gustaba muchísimo. Y yo sé que muchos de nosotros empezamos a ubicar canciones de Wicked, la neta, gracias a Glee. O sea, fue la primera vez que vimos canciones de Wicked porque Lea cantaba varias de las canciones del musical en el programa. Incluso Idina Menzel fue la mamá de Lea en la serie. O sea, carnal, estaba cantadísimo que por lo menos Lea Michele sí podría ser considerada para ser Elphaba en la película de Wicked. Pero amigos, en verdad considero que no pudo existir mejor decisión para la actriz que interpretó a Elphaba. Miren, si son nuevos fans que conocieron a Cynthia por la película de Wicked y ahora la aman, de verdad no los juzgo, o sea, esta mujer es espectacular, pero yo solo recuerdo aquel día del año 2016 cuando yo tenía pues unos 16 años y apenas me estaba pues adentrando a conocer de musicales. Yo entré al teatro musical a los 14 años y pues llevaba 2 añitos empezando a entender, conocer nuevos musicales, en fin. Y uno de mis mejores amigos de Chihuahua, Emanuel, besitos Emanuel, te quiero mucho, vino a mi casa, bueno, la casa de mis papás ahora. ¡Oh, es que ya soy un adulto que vive solo en CDMX! ¿Qué me pasa? Bueno, llegó a mi casa de Chihuahua y me dijo, tienes que ver esto. Llegó con su laptop, puso un video. Y era un video de una actriz que estaba debutando en Broadway llamada Cynthia Erivo, cantando la canción I'm Here del musical llamado The Color Purple, que en ese entonces era un musical que yo no conocía y del que ahora me enamoré. Que por favor vean la película de Color Purple, es una gran película y todo el mundo la ignoró. Y prefirieron ver la película de Mean Girls. Qué película tan fea. Bueno, X. Entonces me enseñó este video de Cynthia Erivo cantando I'm Here en el musical de The Color Purple. Y en serio, amigos, no les puedo explicar cómo ese video me cambió la vida. O sea, esa voz, esa interpretación, o sea, neta, no es broma, me cambió mucho la vida. Y se lo ponía a medio mundo, o sea, a todas las personas que quería se los ponía de, ve, tienes que ver eso, tienes que ver esto. O sea, no es broma cuando les digo que gracias a ese video empecé a entender lo que era de verdad interpretar una canción en el teatro musical.
Please, 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 si no lo han visto, vayan a verlo y vayan a cambiarse la vida porque es una cosa espectacular, de otro mundo, me encanta. Y bueno, no hace falta decir que cuando me enteré que Cynthia fue elegida para interpretar a Elphaba, no podía de la emoción, me hice pipí, carnal. Para mí el elenco de esta película es perfecto, no le cambiaría a nadie, pero me gustaría que me digan aquí en los comentarios qué otro elenco les hubiera gustado ver. O sea, yo si pudiera viajar a otra dimensión me hubiera encantado ver cómo hubiera sido la versión de Lady Gaga como Elphaba y de Dove Cameron como Glinda. Creo que si no se pudiera este elenco, que repito es perfecto, el elenco que se quedó, si no se hubieran quedado ellos, me hubiera gustado verlas a ellas dos. Creo que hubiera sido algo diferente y súper interesante. La verdad prefiero ninguno de los tres me convencían, ni Sean, ni John, ni John, ni Joe, ni Nick me convencían. Pero yo me quedo con Jonathan Bailey. Pero Lady Gaga y Dove Cameron, eso hubiera estado interesante. Pero bueno, díganme aquí en los comentarios a quién les hubiera gustado ver. Es así como al fin lo que tantos fanáticos pedimos por años se hizo realidad. La película de Wicked comenzó a filmarse en Inglaterra en diciembre del año 2022. Fue una filmación sumamente ambiciosa, ya que se decidió desde el inicio que querían expandir la historia del musical, rescatando elementos oscuros de la novela. Y para esto decidieron dividir la historia en dos partes. Una película que adaptara el primer acto del musical y otra película adaptando el segundo acto. Por eso yo hice dos videos, porque es primer acto y segundo acto. No crean que porque me alargué demasiado con el libreto. La filmación de ambas películas se llevó a cabo simultáneamente durante 160 días, además de una pausa obligatoria que tuvieron que hacer de 10 días, que sucedió por la huelga de actores que ocurrió en julio del año 2023, pero solamente se detuvieron 10 días la filmación, y la filmación terminó en enero del año 2024. Cabe mencionar que Mark Platt y Steven Schwartz estuvieron sumamente involucrados en la película como productor y productor ejecutivo. Recordemos que gracias a ellos, que hace 20 años atrás, más de 20 años atrás, habían pensado en hacer una película de Wicked, pues existió el musical y después el musical se hizo tan exitoso que después llegó la película. O sea, obviamente iban a estar involucrados en este sueño que estuvieron construyendo durante años. Después de años de intentar adaptar la novela, la creación de un musical revolucionario, una pandemia, una huelga y montones de altibajos en el camino, la película de Wicked estrenó el 22 de noviembre del año 2024. O sea, el mismo año que terminaron de filmarla, el mismo año se estrenó. Fíjate. Recaudando más de recaudando más de 756 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la quinta película más taquillera del año 2024, además de, hasta la fecha que estoy grabando este video, la adaptación cinematográfica musical más taquillera en la historia. O sea, qué revolución tan grande para todos los theater kids que siempre soñamos ver los musicales y que la gente nos critica de ¿por qué les gustan las películas musicales? Ay, no les gusta. Pues mira lo que logramos. Además de ser aclamada por la crítica, por fin, algo de Wicked que no juzgan, ya que la película consiguió que personas que no estaban interesadas en los musicales o que no conocían la historia del musical de Wicked quisieran aventurarse a verlo. De hecho, también se empezaron a llenar un montón los teatros de Wicked, que de por sí ya estaba lleno casi siempre. Pero también fue una película que demostró lo mucho que le importaban sus fans, recreando momentos icónicos del musical, con un ensamble y un elenco de cantantes, actores y bailarines con experiencia en los escenarios, y además regalándonos grandes cameos, como el compositor y culpable de que este musical existiera, Steven Schwartz. No sé si lo vieron, pero Steven aparece en la película, siendo el guardia que anuncia la llegada de Elphaba y Glinda a visitar al mago. O sea, él es el que dice The Wizard will see you now. O sea, es él, es Steven. Qué cool, ¿no? Además de la aparición épica, legendaria de Idina Menzel y Kristen Chenoweth siendo las sabias que narran la historia del Grimmery. O sea, carnal, yo recuerdo que cuando vi esa escena, cuando aparecieron cuando aparecieron Idina y cuando aparecieron Kristen, yo me volví loco. Todos los theater kids en el cine gritamos igualito a cuando los ñoños gritamos cuando aparecieron Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man No Way Home. O sea, yo vivo mis vidas más locas siendo un ñoño y un theater kid.
Todo el número de One Short Day está lleno de integrantes de los elencos del musical de Wicked, del elenco original de Wicked, y retratan en este número el legado del musical. Incluso también hacen referencias en este número a El Mago de Oz. O sea, carnal, este número de One Short Day es una carta de amor a toda la fanaticada que existe de Wicked a lo largo de estos ya casi 20 años. O bueno, ya más de 20 años, ¿no? Sí, 2003, sí, más de 20 años. ¡Wow! Y como lo mencioné hace un rato, aquí en México tampoco nos dejaron afuera a los fans, porque para el doblaje de la película trajeron de vuelta a Dana, a Ceci de la Cueva y a muchos integrantes del elenco original de Wicked México, ya sea para interpretar nuevamente a sus personajes, como también en el caso de Adam Sadwin, que interpretó a Buck nuevamente. Adam fue Buck original en el elenco de Wicked aquí en México y ahora interpreta a Buck en el doblaje de Wicked, tanto para Wicked como Wicked for Good. Y bueno, otros participantes del elenco original de Wicked México también regresaron al doblaje, pero no en sus personajes. O sea, algunos hicieron coros, otros hicieron otros personajes. En fin, fue algo bastante bonito y qué bello ver cómo se mantiene el legado de las personas que interpretaron a estos personajes. Es así, amigos, como llegamos al día de hoy, donde ya está disponible la película de Wicked for Good en todos los cines, ya para que todos de ustedes puedan ir a disfrutarla. Cabe mencionar que yo tuve la fortuna de ver la película 10 días antes de su estreno, o sea, la verdad fue mucho tiempo, y estoy seguro que algunos de ustedes, pues ya, para este punto ya pudieron ver la película. Bueno, hasta al momento que grabo este video no puedo hablar como que mucho de la película, de mi opinión y todo eso, porque me hicieron firmar cositas, pero ya cuando se suba este video ya puedo hablar. Sin embargo, les invito a que vayan a seguirme a mis redes, porque ahí es donde subiré una reseña de lo que me pareció la película de Wicked for Good. Solo les adelanto que a mí me encantó la película, me la pasé muy bien. Me gustó mucho más la primera, pero está bastante buena esta peli. Y de hecho, creo que ya mañana la voy a ver de nuevo. O sea, estoy muy emocionado, me encanta. Pero a pesar de que al momento que estoy grabando este video, la película no se ha estrenado en todas las partes del mundo, está teniendo un gran éxito tanto en taquilla como en crítica. Muchos diciendo que es inevitable la nominación de Ariana y Cynthia en los Oscars. Pero sobre todo creo que está abriendo las puertas a que el mundo de los musicales deje de ser visto como algo cursi o algo tonto, como les mencioné ahorita, y creo que está despertando el interés de muchas productoras en adaptar a la pantalla grande musicales por ti. ¿Viste? Era un chiste porque en español la canción de For Good es por ti, no para ti. Bueno, X. No me salió. Olvídenlo. Para terminar, es impresionante ver cómo una reinterpretación de un libro clásico de hace más de 100 años, o sea, El Mago de Oz, puede impactar tanto en la industria del entretenimiento, así como resonar tan fuerte en la vida de montones de personas. La historia de Wicked es un claro ejemplo de que el arte día a día se transforma, pero siempre encuentra la manera de conectar con nosotros. Nuestra sociedad necesitaba más que nunca escuchar el cómo tenemos que cuidar nuestro mágico mundo, el cómo no debemos callar las voces de quienes se consideran inferiores, de no juzgar un libro por su portada, y el cómo la decisión de ser el villano o el héroe de nuestra propia historia no depende más que de uno. Poco se habla del parteaguas que fue Wicked para el teatro musical, porque gracias a su éxito, empezaron a llegar musicales a Broadway protagonizados por mujeres, hablando sobre su empoderamiento y fuerza, como por ejemplo Legalmente Rubia, Waitress, Mean Girls, incluso la misma Frozen, que también llegó a Broadway. ¿Quién sabe? Tal vez estos musicales no hubieran corrido si la Bruja del Oeste no hubiera volado en su escoba por el mundo de Oz. Larga vida Wicked y a quienes elegimos ser diferentes. Y eso es todo. Terminamos, amigos. Wow, mucha información, ¿no? Demasiada información. Espero que hayan disfrutado mucho este capítulo, dividido en 2 partes. Díganme si les gusta este formato de que sea en 2 partes, porque luego hay muchos temas como este que son bastante extensos y sí prefiero, pues sí, irlo desglosando en diferentes capítulos para que la gente se interese a volver a este bonito perfil y seguir consumiendo Musicaleando. Entonces, nada, muchas gracias por ver este video. Gracias por escuchar este bonito podcast. Y bueno, ya lo bauticé como podcast, ¿no? Pues sí, es más o menos un podcast. Y nada más para recordarles que en
estos momentos me encuentro dando funciones del musical Eres Bueno Charlie Brown, pero el musical de Charlie Brown vamos a estar todos los domingos hasta que se acabe el año, o sea, hasta el 28 de diciembre en el Teatro Gabriel Pastor en la ciudad de Puebla. Ahí nos pueden ir a ver para que cuando estén de vacaciones por allá en Puebla vayan a conocer y allá nos vemos. Si quieren saber de descuentitos, 2x1, cómo comprar boletos, sigan la cuenta @charliebrown_mex y también a mí me pueden seguir para ver los diferentes proyectos en los que estoy porque hay cosas que todavía no puedo decir, pero que ya se están preparando para el próximo año, que me emociona mucho, pero bueno, si quieren estar atentos a todo eso, me pueden seguir en Instagram como @alainpenalosa, ahí ver mi día a día, también me pueden seguir en TikTok como @alainpenalosa para ver mi contenido de la cultura geek, de Spider-Man, de videojuegos, de muchas cosas, porque soy un ñoño de bastantes cosas, pero si quieren ñoñar conmigo siendo un theater kid, me pueden seguir como @soyalain con doble N en TikTok, ahí en ese perfil es donde subo todo mi contenido, mi día a día, blogs, yendo a trabajar, consejos, comedia, lo que sea. De hecho, mucho Wicked también se subió. Entonces, nada, muchas gracias por acompañarme y suscríbanse a este bonito proyecto, compártanlo para que lleguemos más lejos y que este bonito proyecto Musicaleando siga creciendo. Así que sigamos disfrutando los musicales, sigamos gozando de Wicked, vayan a verla. Creo que también el sing-along ya va a salir en los cines de aquí de México, así que vayan a verla, vayan a cantar todos juntos, porque ahí sí es donde se puede cantar. Y nada, viva los musicales y viva Wicked y viva todos ustedes. Les amo, adiós, gracias, bye.